Buenas tardes, mi nombre es Katie Rachel Elvira Escamilla y soy estudiante de la carrera de Pedagogía. Hoy vamos a ver una diapositiva, la cual se trata del protocolo de atención de personas con discapacidad. Como primero tenemos que son las conceptualizaciones de esto que es, como por siguiente, el trabajo. ¿Qué es el trabajo? Realizar un trabajo o actividad productiva no solo tiene como fin ganar dinero, sino que es un aspecto importante en la esfera social y personal del ser humano. Tenemos por consiguiente lo que es el empleo, que es la ocupación laboral que desempeña una persona de manera remunerada. Siguiente tenemos lo que es el trabajo decente, que eso es un derecho de todos los seres humanos. Es importante que no todas las actividades productivas puedan considerarse apropiadas para las personas, por lo que no debe ocurrir el trabajo de personas con discapacidad en el colectivo de personas con discapacidad. En este caso, el empleador puede ocurrir de quienes les ofrezcan oportunidades de trabajo que estén por debajo o por encima de sus capacidades, alejada de sus intereses, o que la remuneración no sea justa. Tenemos también lo que es el trabajo y las personas con discapacidad, que existen diferentes alternativas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Estas alternativas deben incluir todas las posibilidades que ofrece el mercado productivo actual, es decir, ocupaciones calificadas, no calificadas, trabajo dependiente, independiente, microempresas, también empresa familiar, cooperativa, trabajo a distancia, talleres, protegidos y también las microempresas familiares. Tenemos lo que es la inclusión laboral. Más que todo que en Latinoamérica la inclusión social de las personas con discapacidad es un desafío si se considera las condiciones de vida, pobreza y desigualdad que afecta a todos los grupos vulnerables, entre los que se encuentran en esta población. Este proceso se sustenta en la igualdad de oportunidades y la plena participación social y en la práctica, y eso se concreta una vez que la persona se incorpora a un trabajo y participa de todas las actividades laborales y sociales de la empresa, institución u organización. En esto la inclusión laboral es su parte de la inclusión social, en la medida que la persona con discapacidad cuente con una red de apoyo necesaria para el acceso al trabajo. Es entonces que se puede hablar de un concepto más amplio y el de la inclusión sociolaboral, es decir, la participación de las personas con discapacidad en la comunidad por medio del desempeño de una actividad productiva acorde a sus intereses, también sus competencias, capacidades y oportunidades brindadas. Tenemos que en esto se parten dos y tenemos lo que es la exclusión social, que ésta se produce cuando se margina voluntaria o involuntariamente a personas o grupos por considerar que no se ajustan con los estándares preestablecidos en la sociedad. Y tenemos lo que es la integración social, que es cuando se crea un espacio dentro de la sociedad para que el excluido forme parte de ella y se hacen cambios enfocados en las personas con discapacidad, aunque se trata de transformaciones superficiales, pues son de forma y no de contenido. Solo se inserta al sistema de las personas que se consideran aptas, y también se piensa que las personas de un grupo con determinada discapacidad son iguales, no respetándose su individualidad y disfrazando sus limitaciones para aumentar las posibilidades de inserción. Tenemos lo que son las habilitaciones o formaciones para el trabajo, tradicionalmente usado por los distintos organismos internacionales abocados a este tema, porque no siempre las personas con discapacidad tienen la experiencia previa del trabajo y por lo tanto no es una rehabilitación, sino que es una formación para el empleo. Tenemos lo que es la responsabilidad social empresarial, entre todo la responsabilidad inclusiva, que la responsabilidad social empresarial, más con sus siglas RCE,
son contribución al desarrollo humano sostenible que surge a través del compromiso y la confianza de la empresa hacia sus empleados, la familia de estos y hacia la sociedad en general, a fin de mejorar la calidad de la vida. También tenemos lo que es la responsabilidad inclusiva, con su sigla RI, que esta más que todo se puede considerar como una rama de la RCE, dedicada a la incorporación de las personas en condición de pobreza, vulnerabilidad y exclusión al mundo del trabajo, en este caso en particular de personas con discapacidad, a través del desarrollo de estrategias, metodologías y acciones específicas orientadas a estos trabajadores, alcancen el desarrollo óptimo de su potencial laboral y social en empresas que cuentan con una política de inclusión expresa y activa. Tenemos lo que es el proceso de inclusión laboral efectiva, que en este tenemos la sensibilización, que la sensibilización apunta a involucrar a las personas con discapacidad y generar una buena disposición hacia ellas, de modo de disminuir las barreras que le impidan una inclusión laboral efectiva. Que hoy en día eso más que todo es un poco difícil, pero se trata de tener esa sensibilización. Entre estas tenemos lo que son las habilidades laborales, que la habilidad es algo que se aprende con facilidad o que se hace bien. Hay habilidades naturales que se pueden desarrollar entrenándolas. Dentro de ellas se incluyen las habilidades blandas y las socioafectivas. En el ámbito laboral se establecen una serie de relaciones personales que en ocasiones están condicionadas por el puesto de trabajo que ocupamos, por lo que se debe tomar las consideraciones de lo siguiente. Tenemos como primero que es participar activamente en los trabajos grupales, mostrando una actitud cooperativa y de ayudar a los demás. Como segundo, trabajar en equipo, compartiendo responsabilidades. Como tercero, dar ayuda de forma adecuada siempre que sea necesario. Como cuarto, tenemos dar instrucciones. Como quinto, saber negociar para llegar a acuerdos. Y por último, valorar la importancia de aceptar compromisos para mantener unas relaciones sociales adecuadas. Ahora tenemos lo que es el análisis del puesto de trabajo. Que en esto, tenemos un momento. Y por eso tenemos que tener claridad del perfil y de las competencias que debe contar la persona con discapacidad a incorporar. Y se debe efectuar un análisis bajo unos criterios, que como primer criterio tenemos ¿qué debe realizar? En esto tenemos tres que dice identifica las tareas físicas, cognitivas y sociales. Tenemos que describa las tareas en su totalidad y por último detalle las actividades. Como segundo tenemos ¿cómo lo hará? Tenemos que identifique las herramientas y máquinas usadas. Siguiente, que determine si requiere de conocimientos. Y por último, señale si aplicará alguna estrategia o métodos. Como tercero tenemos ¿cuál es el propósito? Que precise la finalidad de cada tarea. Determine el objetivo final del puesto. Y por último, que precise la vinculación entre cada una de las tareas. Tenemos como cuarto, ¿qué competencias requiere el puesto? Y en esto tenemos que observe si el puesto necesita de habilidad manual, memoria visual, atención u otras aptitudes. Por último, otros aspectos para tener en cuenta se relacionan como la movilidad por la ciudad o zona donde habita la persona con discapacidad y también el reconocimiento del dinero, la resolución de conflictos, entre otros. Tenemos como quinto los riesgos que existen al contratar personas con discapacidad. Los riesgos asociados a la contratación de personas con discapacidad son iguales a los propios de la contratación de personas sin discapacidad, ya que, dependiendo del grado de información obtenido en el proceso de contratación
y factores que se escapen de la voluntad de las partes, los trabajadores pueden, luego de haber sido contratados, presentar dificultades y también asumir actitudes que afecten su productividad y el ambiente del trabajo. Como proceso de selección tenemos que cuenten que cuando piensen en selección, piensen en el perfil que requiere. Tenemos también que no miren la discapacidad, sino que también miren la habilidad de esta persona. Como tercero, que indiquen sus búsquedas que esté abierta a recibir hojas de vida de personas con discapacidad. Y por último, que cuando llame a entrevista, pregúntale a la persona con discapacidad si necesita algún apoyo o algún ajuste. En esto tenemos lo que es la incorporación al trabajo, que es importante que éstas incluyan las funciones a realizar así como las herramientas que requiere el cargo. Después se elige el perfil del candidato idóneo y los ajustes requeridos para un buen desempeño. Para eso tenemos que tener que se tienen que centrar en las capacidades y no en la discapacidad, que también identifique las demandas físicas, sensoriales y cognitivas de las tareas de trabajo, que incluya las habilidades, destrezas, conocimientos, actitudes requeridas, incluya dentro del perfil una descripción detallada de las responsabilidades y actividades que realizará la persona a contratar. También que especifique si cada tarea es esencial o no lo es. Considera aspectos como tiempo dedicado en la tarea, cantidad de personas que se realiza esta actividad, experiencia requerida y la consecuencia que se tendría si no se realizara la tarea. Y que determine las necesidades e intensidad de apoyo requeridos según la discapacidad seleccionada. Y por último, que especifique según la persona con discapacidad seleccionada los equipos de trabajo como mobiliario, máquinas, herramientas, etc. Estos determinan en gran medida las demandas físicas, sensoriales y cognitivas de cada una de las tareas. Tenemos algo muy importante que es lo que es el seguimiento. En este punto se debe garantizar que la participación laboral sea exitosa y se puedan tomar las medidas necesarias para continuar con un buen proceso, tanto para el empleador como la persona con discapacidad. Tenemos ahora lo que son las competencias laborales, que estas se dividen, podríamos decir, por competencias básicas, que son las que se desarrollan fundamentalmente en la educación integral, incluyendo principalmente las áreas del lenguaje y comunicación y aplicación numérica, solución de problemas, interacción con otros y manejo creciente de la tecnología de información. También tenemos lo que son las competencias de empleabilidad, que son las capacidades necesarias para ingresar, mantenerse, desarrollarse y navegar en el mundo del trabajo. También tenemos lo que son las competencias conductuales, que son más que todo son referidas a atributos personales, más que a estándares mínimos. Estas competencias están orientadas al logro, la proactividad, la rigurosidad, la flexibilidad y la innovación, entre otras. Y tenemos las competencias funcionales, que estas son las necesarias para desempeñar una actividad laboral específica, se desarrollan mediante actividades de aprendizaje formal e informal. Tenemos las competencias de la STSS, que el artículo 34 de la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, además de las responsabilidades señaladas en otras leyes, la Secretaría de Estado en los despachos de trabajo y de seguridad social será responsable de: primero, de fomentar y apoyar la participación de las personas, de las organizaciones empresariales, sindicales y de organizaciones para personas con discapacidad en materia de rehabilitación y reinserción laboral. Como segundo, de gestionar medidas especiales de apoyo que faciliten la integración laboral, que podrá consistir en subvención, convenios de cooperación y otros análogos. Como tercero, incluir en los reglamentos internos de trabajo, de higiene y seguridad social cláusulas equitativas a las personas con discapacidad.
Como cuarto, tenemos que promover la realización de investigaciones referentes a la situación sociolaboral de las personas con discapacidad. Quinto, de velar por la salud y seguridad ocupacional de las personas con discapacidad y la prevención de las discapacidades por riesgo profesional y accidentes de trabajo. Como sexto, tenemos que establecer normas y disposiciones para la reubicación laboral en las empresas en que el trabajador sufre un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, siempre cuando el trabajador esté apto para desempeñar una actividad laboral. Como séptimo, tenemos que velar que las personas con discapacidad gocen de sus derechos laborales. Como octavo, tenemos que establecer mecanismos para garantizar el ejercicio de los derechos a personas que adolecen o en situación de adquirir una discapacidad por riesgo profesional, cuando no pueden ejercer por sí mismos acciones necesarias. Como noveno, tenemos que fomentar, coordinar y apoyar con organizaciones nacionales e internacionales la educación profesional para que las personas con discapacidad puedan acceder al ejercicio laboral y empresarial. Como décimo, que es promover programas de investigación, capacitación y servicios de intermediación para la inserción laboral. Como onceavo, tenemos que asesorar en coordinación con las organizaciones de y para personas con discapacidad a los empleadores, para que estos puedan adaptar el empleo y su entorno a las condiciones y necesidades de las personas con discapacidad. Por último, tenemos que incluir en el plan operativo anual y medidas de acción concretas sobre su labor, cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con el tema de discapacidad. Es muy importante que todas las empresas tengan conocimiento de todos estos artículos, de todo esto que acabamos de hablar, porque es muy importante tanto para las personas con discapacidad que estas empresas tengan conocimiento y puedan adaptarse y hacer ajustes razonables para tener las personas con discapacidad una inserción laboral muy buena, ya que ellos, tanto las personas que no tienen una discapacidad, se les hace un poco difícil, a las personas con discapacidad se les hace mayormente difícil. Entonces es importante que tomemos conciencia y nos sensibilicemos en estos temas de inserción laboral. Gracias.